Capítulo 10. La muerte violenta de una persona joven en una comunidad pequeña siempre es una conmoción. La noticia del crimen de María Luisa Quevedo estuvo tratada, casi desde el principio, con pluma novelesca por la prensa local. Tardó un par de días en aparecer, en un recuadro chiquito en el Diario Norte, el más importante de la provincia de Chaco, titulada Misteriosa muerte de una menor. Compartía sitio con otra, menor buscado. Al principio, el llamado caso Quevedo debió competir con los temas que ocupaban la agenda del flamante gobierno democrático y el interés de los ciudadanos: la apropiación ilegal de bebés y niños en la dictadura, el hallazgo de cadáveres no identificados en el cementerio de Sáenz Peña, las primeras citaciones a jerarcas militares para que declarasen en causas de secuestros y desapariciones durante el período 1976-1982. Pero rápidamente ganó espacio y protagonismo, transformándose en la serie de horror y misterio del verano chaqueño de 1984. Un relato de intrigas, sospechas, pistas falsas y falso testimonio que la gente seguía por los diarios y la radio como si fuera un culebrón o un folletín por entregas. La falta de resultados inmediatos en la resolución del caso, la feria judicial en ciernes, un juez de instrucción de turno, el doctor Díaz Colodrero, juez comercial sin experiencia penal, y una policía con los vicios de la dictadura, empantanaron el caso todo ese verano y fueron la comidilla de la prensa que, a falta de novedades, acababa basándose en rumores, chismes, presunciones de los vecinos. La muerte de María Luisa se convirtió en una casa de brujas y la gente entraba y salía de tribunales, presentándose espontáneamente a declarar, señalando culpables a diestra y siniestra. Cada día estas acusaciones eran levantadas por la prensa y tomadas como pistas firmes que al día siguiente se desmoronaban por falta de pruebas concretas. Dos empleados de Don Gómez, el septuagenario dueño de la flota de ómnibus al que la familia sigue indicando como el único responsable del crimen, el propio Gómez, las dos amigas de María Luisa, una de ellas encima apodada La Gata, dos muchachos hijos de familias encumbradas de la ciudad, un joven que vivía en el mismo barrio que la víctima, un aborigen de apellido Vega que, según el diario, es encontrado en un estado deplorable, vagando en el mismo baldío donde arrojaron el cuerpo de la chica y muere unos días después en el hospital. Todos ellos tuvieron su número de caracteres en el relato periodístico. Hubo días en el que el asesinato de María Luisa aparecía como un pequeño artículo suelto entre otras noticias más importantes, otros ocupando un cuarto de página y otros hasta una página entera con foto y todo. Y cuando no hay foto, un dibujo a lápiz del sospechoso y hasta de la misma María Luisa. A esta galería de presuntos asesinos y cómplices se suman los policías acusados de conseguir declaraciones falsas a fuerza de golpes, oficiales que eran rápidamente enviados de vacaciones hasta que la cosa se calmara. Los familiares de María Luisa tienen un papel permanente y protagónico. El padre ausente, exboxeador, exigiendo el esclarecimiento inmediato de la muerte de su hija, un jovencísimo Yogi Quevedo que mira a cámara apoyado en una estantería llena de televisores. Probablemente la fotografía haya sido tomada en el taller de reparación de aparatos eléctricos donde trabajaba entonces. En algunos artículos se aseguraba que el escenario del crimen fue el mismo baldío donde encontraron el cuerpo de la muchacha. En otros que la arrastraron hasta allí y que había marcas en el suelo. En otro que la asesinaron en el rancho del aborigen Vega. En este caso, su muerte poco después del crimen, por padecer mal de Chagas, sería una suerte de castigo divino. En otro que fue estrangulada pero no violada. En otro que la arrojaron viva a la represa y murió ahogada. En otro que no fue violada, pero que ya tenía una vida sexual activa. Y no falta el capítulo romántico donde se asegura que María Luisa salía con un hombre casado, que ese día él habría roto la relación y que la chica, dolida por la ruptura, habría vagado por las calles céntricas de Sáenz Peña, quedando así a merced de sus captores. La trascendencia mediática que tuvo el caso contagió de paranoia a los padres de muchachas adolescentes. En un recuadro publicado a casi un mes del crimen, el Diario Norte se pregunta: ¿es que no hay conciencia de padres en una comunidad que pregona ser organizada? La de él o los asesinos por lo actuado está definida, pero los distintos sectores de la población no son capaces de levantar la voz de protesta en procura de una acción más eficaz.
¿Es que nuestros hijos no podrán transitar de ahora en más las calles de la ciudad por falta de tranquilidad? También el relato de Yogi Quevedo, hermano y portavoz de María Luisa, transita de a ratos fragmentos de telenovela. Su asesino perfecto será siempre Jesús Gómez, el hombre rico y poderoso que organizaba fiestas para atraer a muchachas jovencitas a las que seducía con su dinero. Su hermana, la chica trabajadora y honesta, mucama, hija del barrio Monseñor de Carlo, un barrio humilde de Sáenz Peña, que se negó a los escarceos amorosos de Gómez y terminó muerta, mancillada por el ricachón lujurioso. Él, el justiciero, el hombre incorruptible que despreció los maletines de billetes que Gómez le enviaba con sus mensajeros. Después de la muerte de mi hermana yo anduve un tiempo como un loco, todo el tiempo con un revólver en la cintura. Le había jurado a mi hermanita, a la memoria de mi hermanita, que le iba a pegar un tiro a don Gómez. A una concubina que yo tenía en ese momento se le había ocurrido un plan. Ella era una chica muy linda y como se sabía que al viejo le gustaban las muchachas, ella se lo iba a levantar al viejo. Lo iba a llevar a un motel y cuando los dos estuviesen en la cama, ahí yo podría volarle los sesos con toda tranquilidad. Pero nunca se hizo. Estuve así de hacerlo. Parecía tan fácil, era la única manera que veía de hacer justicia, porque mientras don Gómez seguía tapando todo con plata, comprando testigos, abogados, la que me frenó a mí fue la doña, aquella vidente paraguaya que fuimos a ver cuando desapareció mi hermana. A ella yo la seguí viendo después, consultándola por todas las cosas referidas a la muerte de mi hermana. Empecé a creer mucho en ella, porque de algo tenía que agarrarme. Y ella me convenció de dejar la idea de matar a alguien. Me convenció de que el único que iba a salir perdiendo iba a ser yo porque me iba a pudrir en la cárcel, de que no valía la pena ensuciarme las manos, que los culpables iban a pagar. Y pagaron. Al final la terminaron pagando. Don Gómez murió pobre y solo. Toda su familia lo dejó de lado después de lo que pasó y perdió todo lo que tenía. Los abogados se llevaron todo. Y el otro que yo creo que es responsable, el que la engatusó a mi hermanita, Francisco Suárez, ese con el que ella estaba hablando en la vereda la última vez que la vi con vida, ese también se murió, en un accidente. Iban varias personas en una camioneta que volcó y el único muerto fue él. Por lo menos la justicia divina a mí me cumplió. Aunque abandonó el revólver, convencido por la paraguaya, a él sí lo balearon en una pierna. Dice que una madrugada volvía a su casa y que un auto todo desmantelado, puro chasis nomás, lo cruzó en una esquina y le tiraron unos tiros. Uno le hirió en la pierna. Años después, ya trabajando como recolector de residuos, vio el mismo auto, arrumbado en un galpón. Está seguro de que era el mismo, pero no tenía pruebas y por más que lo denunció a la policía no pasó nada. Pero los sucesos novelescos, en la narración de Yogi Quevedo, no terminan aquí. Luego del atentado, las amenazas, las extorsiones, sus planes para liquidar a Gómez, hay una anécdota más. Esta que me cuenta podría ser alguna escena escrita por Raymond Chandler. Un mediodía llega a su casa, donde seguía viviendo con su madre y su hermana menor, una mujer hermosa, pide por él. Él se asoma a la puerta y a la mujer le dice que es una agente encubierta de la policía de Resistencia. Se presenta con el nombre de Leo. Dice que un taxi la está esperando y en efecto hay un taxi en la calle. Dice que quiere hablar con él, que tiene información para pasarle sobre el crimen de María Luisa, pero que ya se tiene que volver a Resistencia, que si puede venir al día siguiente. Arreglan para verse a la tardecita. Ella pasará a buscarlo. Al otro día, Leo aparece tal y como había quedado. Le pide si puede ir a su pieza para estar más tranquilos. Se encierran en la habitación. Hace mucho calor, así que la mujer le dice que está toda transpirada, que si le molesta si se cambiaba la ropa. En la cartera traía otra muda. Él le dice que no, que faltaba más, que si quiere le indica dónde queda el baño. Ella le dice que no hace falta, que se cambiaba ahí mismo mientras siguen charlando. Se queda desnuda frente a él. Dice que tenía un cuerpo hermoso, todo ella era hermosa. Él la deja hacer. Sacarse toda la ropa, quedar desnuda, completamente desnuda, me aclara, y volver a vestirse. Después le propone ir al cine. Ir al cine es parte de otro plan, un plan de Yogi para frustrar el plan de la mujer. Después de la primera visita de Leo, Yogi no se queda tranquilo, así que va con la policía local y les cuenta a los oficiales, que trabajaban en el caso de su hermana, que lo visitó esta mujer diciendo que era una policía de incógnito. Averiguan con la policía de Resistencia, pero no hay ninguna oficial con su nombre. Leo es una impostora. Les comenta que se citó con ella al día siguiente.
Entonces urden su captura. Yogi la llevará al cine, la policía los interceptará, se los llevará a cada uno en un patrullero diferente con la excusa de la averiguación de antecedentes. A él lo van a soltar, pero a ella se la van a llevar a la comisaría para interrogarla. Y así se hace. Luego de tenerla desnuda en su pieza, Yogi la lleva al cine y allí entra en acción la policía. Al final se supo que era la secretaria de un estudio de abogados muy importante de Resistencia. La mandaron para averiguar cuánto sabía yo, porque eran los abogados de Don Gómez. Al tiempo, una vez, llamé al estudio preguntando por ella. Me hice pasar por un primo, pero me dijeron que no trabajaba más ahí. Me cuenta. En el crimen de Andrea Dane, también hay un segundo capítulo netamente de ficción. Un episodio que hace que 10 años después de su asesinato se reabra el caso. En agosto de 1995, en Concepción del Uruguay, una ciudad vecina al pueblo de Andrea, es detenida una muchacha de 18 años, María Laura Huefray, en una causa por drogas. En esta situación la chica declara que sabe quién mató a Andrea Dane y cuenta esta historia. En el momento del crimen, ella era una niña de 10 años. Vivía en una casilla pobre en El Brillante, un pueblo pequeño pegado a San José, casi un barrio de la ciudad. Esa noche, cuando sus padres duermen, María Laura se escapa de su casa por una ventana. Agarra la bicicleta y se va con 3 amigos de su edad a dar vueltas por el centro de San José. En un momento pincha una rueda de su bicicleta, por lo que decide dejarla en la estación de servicio, en el sector donde se echa aire a las gomas. La deja allí, apoyada contra una pared y abandona el grupo, quedándose sola. Sigue dando vueltas y su andar sin rumbo la lleva a la casa de Andrea, justo cuando comienza la tormenta. Llegando a la vereda de la casa de los Dane, ve estacionado un coche grande, cuadrado, color borrabino. Hay un hombre adentro, en el lugar del conductor, pero el coche está detenido con las luces y el motor apagados. Por algún motivo, ese auto le da mala espina y se esconde entre unos arbustos que crecen en el frente de la casa. Desde su escondite y pese a la lluvia y el viento, escucha un ruido como de cartón rompiéndose o de cartón rasgado por un cuchillo, un grito ahogado, un gemido. Enseguida ve salir desde el fondo de la casa, por un pocillo que la separa de la casa vecina, a 2 hombres. Uno de traje oscuro. Es una noche clara, dice, a pesar de la tormenta. Reconoce al hombre de traje. Es Jim Shaw, un comerciante de origen chino, muy conocido en la ciudad. Atrás de él viene un joven rubio, de unos 20 años, al que no conoce. Jim Shaw y el rubio se detienen un momento unos 5 metros de su escondite. Entonces ve claramente que el chino le entrega al rubio un puñal ensangrentado. Recuerda que era un puñal finito y largo, como una daga. El rubio envuelve el arma en un pañuelo. Dale, dale, dice Jim Shaw subiendo al auto del lado del acompañante. El rubio busca una rama y vuelve sobre sus pasos. Con la rama barre el suelo borrando sus huellas. Abre la puerta trasera del auto, se sube y también borra las huellas que acaba de dejar. El auto arranca y desaparecen. María Laura sale de entre los arbustos. Toda la situación le provoca curiosidad y tal vez cierta inquietud. Rodea la casa y se mete por los fondos. La ventana que da al patio tiene los postigos entreabiertos, así que se asoma y ve a Andrea Dane tendida en su cama, con las manos sobre el pecho, ensangrentada ella y manchas de sangre en las sábanas y el piso. No hay luces encendidas en la casa. Sin embargo, ella logra ver la escena con detalle porque, repite, es una noche clara a pesar de la tormenta. En un momento advierte que en otra habitación se enciende una luz. Entonces sale corriendo asustada y no para de correr hasta llegar a su casa y meterse nuevamente por la ventana por donde huyó varias horas antes. Nunca se lo contó a nadie porque estaba aterrada. En realidad, sí lo contó hace poco unos amigos policías que le aconsejaron que se presentara a dar testimonio, aunque tampoco se animó. Admite haber tenido una relación sentimental con Jim Shaw un par de años atrás. Ante la sorpresa del juez, cómo pudo tener una relación con alguien a quien sospecha asesino, María Laura se justifica diciendo que es madre soltera y que Jim le daba plata, que otras veces, antes, también salió con hombres a cambio de dinero, que otra no le queda. En algún momento de esta relación, que duró poco, le dijo a Jim que por ahí se decía que él había matado a la chica Dane. Se lo dijo para probarlo, para ver cómo reaccionaba. Según ella, el chino se sorprendió y le dijo que eso les pasa a los que hablan demasiado. María Laura, imperturbable, le respondió que a uno andando se entera de cosas,
y Jim Shaw terminó la conversación diciendo que uno es esclavo de las palabras que dice y dueño de las que calla, que qué iba a saber ella quién la mató a la Dane. El caso se reabrió luego de la declaración de esta muchacha. Jim Shaw fue citado, interrogado, investigado y sobreseído. El crimen, que en 1986 no había trascendido la prensa local, llamó la atención de diarios de circulación nacional como Crónica y Clarín. Con su estilo característico, Crónica titula: "Cae un chino a 9 años de un asesinato", y cuando Shaw queda en libertad, Chino fue víctima de una joven despechada. Enríquez Drech, famoso periodista de policiales, viajó a Entre Ríos y escribió una nota de página completa en la edición documental del diario Clarín. En esa nota, Drech desliza que el móvil del asesinato sería que Jim Shaw distribuía drogas en la zona y que Andrea, al tanto de la situación, lo habría amenazado con denunciarlo. Dice también que el comerciante chino tenía fama de hombre violento, que los vecinos comentaban que una vez, enojado con su hija de 14 años, la había arrojado por la ventana de su dormitorio desde el primer piso. Se reavivó la memoria. Sin embargo, la historia de María Laura Boeffray no es más que eso, una historia inventada por una chica fabuladora y mentirosa que solo intentaba salvar el pellejo. María Luisa lo quería mucho a este hermano, me dice la señora. Ella está contenta de que él sea su vocero. Está contenta del lugar que él consiguió luego de su asesinato. Te digo más, ella no quiere que se resuelva. Si algún día se resolviera, él ya no tendría nada más para decir. Los hermanos, en estos 3 casos, tienen un papel fundamental. Joey Quevedo es el portavoz de su hermanita asesinada. Se ha convertido en una figura pública tras la muerte de María Luisa y se lo consulta cada vez que ocurre un caso parecido en la provincia de Chaco. Mirta Mundín fue la confidente de Sarita, su protegida, la que terminó de criar al hijo de la hermana desaparecida. Ella prefiere no hablar en público, no exponer su dolor, que es solo de ella, un acto íntimo que defiende con uñas y dientes. Y Fabiana, la hermana de Andrea Dane, ahora prefiere callar. En aquella nota que escribe Enríquez Drech para el diario Clarín el 10 de septiembre de 1995, hay un recuadro especial para Fabiana. Se titula La promesa de la hermana y dice: cuando hace 9 años fue asesinada María Andrea Dane, las versiones más encontradas circularon por San José. Muchos vieron detrás del crimen la mano negra de alguna secta, de la droga, de la prostitución, y las sospechas salpicaron hasta el propio padre de la víctima, Eymar Pablo Dane. Durante mucho tiempo se comentó como extraña la actitud de María Fabiana, hermana de María Andrea, que a las pocas horas del crimen lavó el piso y las ropas con manchas de sangre. Lo que la gente ignora es que fui autorizada a hacer ese lavado por el policía que estaba de consigna en mi casa. Yo siempre soñé con estudiar Derecho, recibirme de abogada y dedicarme a revisar el expediente del asesinato de mi hermana. Ya me recibí y conozco el expediente de memoria, y no descansaré hasta que el caso se esclarezca, dijo a Clarín María Fabiana, que acaba de cumplir 26 años. Fabiana nunca accedió a darme una entrevista. Apenas a responderme un breve cuestionario por email hace unos 3 años, cuando recién empezaba con el trabajo de campo. Luego de ese, todos mis correos y mis llamados a su estudio de abogada quedaron sin respuesta. Esto fue lo que me dijo entonces. Nuestra relación con Andrea era muy buena, éramos bastantes confidentes, aunque desde que ella andaba de novia ya no compartíamos las salidas ni las amistades. No recuerdo mucho lo que pasó el día de su muerte. Lo recordé intensamente durante muchos años, minuto a minuto, pero nunca encontré nada fuera de lo común. Aunque yo estaba organizando el baile de promoción y seguramente habré estado ocupada todo el día, quizás si hubiese habido algo raro, tampoco lo hubiera notado. Pero no me imagino que ella hubiese tenido un problema y no me lo hubiese dicho. No se lo hubiese confiado a mis padres, seguro, porque eran estrictos y cerrados. Nunca nos pegaron, pero una mirada o un simple no eran suficientes. No querían que tuviésemos novio. A Andrea esto no le importaba, pero yo nunca me atreví a presentarles a ninguno. Supe lo que había pasado porque vino mi hermano de 12 con el vecino a buscarme a un baile donde yo estaba a 2 cuadras de mi casa. Andrea tuvo un accidente, me dijeron. Llovía y corrimos los 3 hasta mi casa. Yo todo el tiempo pensaba que había tenido un accidente en moto, con el novio. Estaba muy asustada. Presentí que era algo grave, pero nunca imaginé lo que siguió. Cuando llegué, mi mamá me tomó por los hombros y me dijo que Andrea estaba muerta. No recuerdo las palabras textuales, pero sí su cara de desesperación. No puedo seguir recordando porque me destroza lo que pasó esa noche, aún a la distancia. En un primer momento pensé que podría haberla matado el novio, porque era extremadamente celoso.
Por eso quise ser yo quien fuera a buscarlo e incluso lo culpé. Pero cuando vi su reacción frente al cuerpo, dudé de que podría haber sido él. Nunca más tuvimos contacto con él ni con su familia. Hace unos años nos saludamos, pero no hablamos de nada con referencia al tema. Mi vida después de la muerte de mi hermana nunca más fue igual. Mis padres quedaron destruidos, mi mamá deprimida y mi papá muy entregado. Mi hermano con 12 años a cargo de los dos, porque yo enseguida me fui a estudiar a Buenos Aires. Creo que solo 2 veces más dormí en esa casa y de la mano de mi mamá. Después nunca más. Cuando iba de visita los fines de semana, seguía de largo hasta la mañana siguiente o dormía en casa de amigas del barrio. Creo que lo mío fue una manera de escapar.